Hablar de otros de los sondeos que estuvo haciendo el SECAITRA, el Observatorio de Seguridad Vial, así que vamos a meternos de lleno hoy con tema radares. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? Camila y Matías te saluda. Hola Camila, Matías, muy bien, espero que ustedes también se encuentren bien. Sí, hoy sí, como decíamos recién, no sé si escuchabas, hoy no hace tanto calor, así que se puede vivir, básicamente. Tremenda la temperatura. No, tremendo, tremendo. Bueno, queremos hablar un poco de este tema de radares. El título de este sondeo de esta vez dice 7 de cada 10 jóvenes usa aplicaciones para captar radares. Y bueno, a partir de cuando el otro día mencionábamos el sondeo, surgía una duda que primero la necesitamos resolver para poder continuar. Y es preguntarte ¿por qué están los carteles anunciando los radares, ¿no? Y para qué sirven y también entender un poco a partir de ahí cómo surgen las aplicaciones que te dicen dónde hay radares, ¿no? Muy bien. En principio, la causa por la cual hay cartelería en los carteles es porque la ley así lo requiere. La realidad es que hay dos tipos de constataciones de velocidad. Una que tiene que ver con la velocidad natural de la vía, y otra que tiene que ver con un control en una reducción. Bien. La realidad es que la cartelería nacional en nuestro país nos pide que en ambos casos haya un cartel que señaliza que hay un control que se está realizando sobre esa vía. Bien. Bien. Bueno, o sea que nuestra duda en realidad partía de la base de con cuánta anticipación se avisa, es ahí enseguida te avisan y al toque está el radar, hay cierta distancia entre el cartel y el radar en sí. Sí, exactamente. Como mínimo pide la norma nacional 500 metros con antelación del cartel, pero obviamente en vías de alta velocidad esto se altera porque claro, debe haber de hecho más de un cartel y en caso de que haya una reducción de velocidad debe estar señalizada todas las reducciones hasta la velocidad controlada. Tengo un poquito alto el retorno y me escucho, Ahí te lo bajo. Bien. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno con el sondeo que estuvieron realizando, donde dice que 7 de cada 10 jóvenes utiliza aplicaciones. Entiendo, por ejemplo, que mismo el GPS ya te avisa dónde hay radares, ¿no? Exactamente. Por ahí el estudio de este mes tuvo que ver con la reconversión de las aplicaciones o de la utilidad que se le da al GPS, porque hoy en día el GPS no solamente sirve para llevarnos de un punto a otro, sino que tiene dos utilidades más. La primera tiene que ver con que me avisa la aplicación en dónde o dentro de cuánto tengo algún control de velocidad o algún control semafórico. Y lo segundo tiene que ver con que me avisa también cuál es la velocidad máxima de donde vengo circulando. Es decir, si yo por ahí vengo despistado y no vi cartelería de reducción y pienso que vengo en una ruta y la ruta, la velocidad natural es 110 kilómetros por hora. Entonces por ahí no vi los carteles y el GPS igual me va a avisar. Si pasé a una zona en donde se empieza a aplicar la reducción, salta un cartel rojo y me avisa que estoy circulando a exceso de velocidad. Entonces tratamos de indagar un poquito sobre para qué lo utilizaba la gente dentro de estas tres opciones, ¿no? Claro, bien, bueno, y por supuesto que en su gran mayoría han elegido el destino, o sea, conocer el destino y cómo ir, y después tiene que ver con los radares, es altísima la cantidad de gente que busca los radares. La realidad es que lo llamativo por ahí de este estudio es lo antagónico de las respuestas cuando hacemos un análisis sobre la edad de quienes respondieron, siendo que 7 de cada 10 argentinos jóvenes menores de 30 años se manifestaron que utilizaban este tipo de aplicaciones justamente para estar alertados sobre dónde había un control de velocidad, no así tanto para saber cómo llegar a un punto específico. Y cuando analizamos las personas mayores a 50 años, vemos que solo el 1% se ha manifestado que utiliza este tipo de aplicaciones para ver dónde están los radares de velocidad. Qué loco, ¿no? Porque en las otras que hemos hablado no se veía por ahí tan marcado las edades, la diferencia de las edades. No sé, me acuerdo, por ejemplo, el de la bocina que decíamos, o el de la banquina también. O sea, seguramente había diferencias, pero en esta está muy marcado, el 1% me decís de gente adulta. Totalmente, yo creo que también hay un componente que tiene que ver con no saber que esta funcionalidad está dentro de la aplicación, ¿no? También. Entonces, quizá los avances tecnológicos y la interactividad que hoy presentan las aplicaciones, porque la realidad es que las ubicaciones de los radares son a causa de que
los mismos usuarios denuncian que en ese punto hay un radar, obviamente por la cartelería que también se observa, pero lo que quiero decir es que las aplicaciones en general no organizan per se monitoreos de dónde hay radares o dónde no para colocarlos en la aplicación. Claro, Entonces, o sea, ahí es donde quizá esta interacción hace que el usuario más habitual para estas cuestiones sean las personas jóvenes, ¿no? claro, no es que la aplicación detecta radares, sino que los van cargando a medida que los ven. Exactamente. Perfecto, perfecto. Bien, y ¿era un número que se esperaban? Digo, me imagino que a partir de algo, de algo que se enteran o algo que conocen, una realidad que conocen, surge hacer este sondeo. ¿Pero se imaginaban tal diferencia? No, la realidad es que cuando analizamos la cuestión de las edades nos llevamos una sorpresa, porque si bien hay dentro de, digamos, los resultados más macro, hay un mínimo de porcentaje de gente, es un 3%, que se manifestó que usaba la aplicación para saber cuál era la velocidad solamente de la vía, Sí. que creímos que ahí, por ejemplo, podía haber una mayor cantidad de personas adultas, pero la persona encuestada mayor a 50 años, el GPS solo prácticamente lo utiliza para llegar a destino, para saber del punto A al punto B cuál es el camino más eficiente que debo tomar. Claro. También podríamos haber consultado, por ejemplo, si la gente utiliza estas aplicaciones para ver la actualización del tráfico, es decir, si hay una zona más congestionada que Claro. otra. La realidad es que los avances de los GPS en los últimos quizás 4 años han ido avanzando mucho con respecto a sus funcionalidades. Veremos en los años que vengan qué es lo nuevo que se innovará con respecto a la interacción con el usuario. Exacto. Bueno, vos hablabas un poco acá en la información que nos llega de parte de Secaitra, hablabas de las ventajas, que bueno, son un poco las que mencionabas recién, sobre todo esto de poder encontrar la vía más rápida y demás, y después hablabas de algunas desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Principalmente las desventajas tienen que ver con el usuario que utiliza estas aplicaciones y está solo, porque Claro. la norma, la ley nacional y la ley provincial de tránsito prohíben que el conductor pueda tener sistemas de comunicación asistida, o sea, GPS, y pantallas de gran porte, o sea, celulares. Lo ideal sería que este tipo de aplicaciones sean utilizadas por un copiloto, al igual que el control de la música y cualquier cuestión que haga que el conductor no tenga su atención y Claro. sus 5 sentidos volcados a la conducción. Obviamente sabemos que siempre decimos lo mismo, que la conducción no es otra cosa que una actividad en donde ponemos los 5 sentidos a disposición de la conducción. Entonces, si tenemos que estar manejando el GPS, tenemos distracciones visuales, motoras, auditivas, y ahí es donde esta atención se dispersa y obviamente estamos más predispuestos a poder protagonizar una situación de riesgo vial. Claro, claro, sí, sí, tal cual. Me lo ponía a pensar y digo, la cantidad de los autos ahora que vienen con pantallas, desde el mismo volante podés manejar todo, que digo, cómo ha avanzado también en estas cuestiones, y claro, son un montón de estímulos que te distraen también. Exacto, estímulos es la palabra quizá más indicada, porque, insisto, por más de que, obviamente si trajésemos una persona, mi abuelo, ¿no?, que manejaba un Falcon del 59, obviamente Sí. cuando lo ponemos a manejar un auto de los de hoy, el estímulo es completamente excesivo y lo último que piensa es en manejar. Piensa Claro, ¿qué hago con ni todos hablar. estos botones? Ni hablar. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, es importante esto que decís también para tenerlo en cuenta, porque cómo nos cuesta también salir, porque digo, cada vez más ya hasta dentro del auto tenemos todo eso tan a mano, ¿no? Las pantallas que se puede ver hasta una película en autos nuevos. Digo, tenemos todo tan a mano. Qué importante también mencionarlo y decir, yo recién me lo ponía a pensar que por ahí no había caído en que está prohibido tener tantas, como decías recién vos, tantos estímulos y distracciones a la hora de manejar, ni hablar en ruta. Y bueno, el GPS, si bien en muchos autos se adapta para que tenga la pantalla oscura y demás, sobre todo de noche, para que no tenga tanta iluminación y moleste desde adentro del auto, bueno, también es una distracción y es importante que lo pueda utilizar más el copiloto tal vez que el conductor, ¿no? Totalmente, totalmente. Y déjame por ahí para redondear un poco la idea, que contrario a lo que mucha gente puede pensar, no está mal que los jóvenes o quien quiera utilice estas aplicaciones para ver dónde hay un radar. Quizá lo que sí está mal y no está tan bueno es que manejen a mayor velocidad en función de lo que se les declara en la aplicación, ¿no? Claro. Acá lo ideal sería entender que esos controles, esos radares, esos cinemómetros no están puestos de forma caprichosa
y autoritaria. Detrás de cada uno de esos radares, de esos controles, hay intervención de entes nacionales, de entes provinciales y obviamente análisis de puntos negros, relevamientos, es decir, hay una batería gigantesca de documentación que hace que ese control encuentre una razón de ser y justamente no sea una cuestión arbitraria y de algún funcionario que fue y dijo, no, quiero poner un radar acá. Claro, Eso, claro. por lo menos en caminos provinciales y nacionales, doy fe que no pasa porque tanto Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los entes provinciales ocupados a la seguridad vial, todos y cada uno de ellos intervienen y en varias facetas del procedimiento, por lo que obviamente cada control tiene su complejidad y obviamente la tecnología ha avanzado para que el usuario tenga mucha más certeza de esto, pero lo ideal sería siempre conducir dentro de la velocidad precautoria, siempre dentro de lo permitido de la vía o de la reducción, ¿no? Bueno, fundamental esto porque nos acabas de también sacar una duda, porque nosotros hablábamos un poco de esta cuestión de, bueno, está bien que sepamos en qué lugar hay un radar, más allá del cartel que, como decías vos, tiene que estar, saber y en función a dónde está el radar, ir manejando y subir o bajar la velocidad teniendo en cuenta el radar, ¿no? Importante esto que decís, bueno, está bueno saber dónde están y por qué están, pero, bueno, igualmente respetar las velocidades a las que tenemos que manejar. Exactamente. Te cuento un dato quizá de color. Sí. Cuando ni siquiera estaba legislado en nuestro país la cuestión de los controles automáticos, fue un juez, mediante una medida cautelar, quien declaró que para que esos controles sean legales tenían que existir carteles. Luego, obviamente, se legisló en función de lo que había dispuesto este juez cuando todavía la cuestión estaba bien naciendo, entonces había poco conocimiento, pero nobleza obliga, también lo comento, son contados con los dedos de una mano los países en el mundo que en su cartelería es tan clara y tan directa sobre dónde hay un control de tránsito, de velocidad. En líneas generales, quizá al principio de la vía o de forma mucho más aleatoria, digamos, existe algún aviso de que esa traza puede estar controlada por tecnología, pero no mucho más que eso. En nuestro país tenemos, insisto, muchas obligaciones con respecto a las distancias de las cartelerías, a las cantidades de carteles. En algunos casos, en algunas jurisdicciones, estamos hablando de también cartelería horizontal, es decir, que debe estar la velocidad obligatoriamente en el asfalto, sí, no solamente al costado, ¿no? Entonces ahí es donde por ahí vemos que se complejiza un poco bastante la cuestión en nuestro país. Muy bien. Facundo, te quiero agradecer por tu tiempo. Sé que tenías otra nota, así que no te quiero robar más tiempo, pero bueno, esperemos que el mes que viene o cuando esté el próximo sondeo también podamos charlar porque son muy interesantes. Gracias. Seguramente, gracias a ustedes, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Ahí hablábamos con Facundo Jaime del Observatorio de Seguridad Vial del SECAITRA sobre